Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos están escuchando ahora, que están acompañándonos en el streaming, transmisión en directo del programa de esta noche. Estamos en la temporada sobre el libro de Mateo, en estos 3 meses, y hoy vamos a discutir nuestro tema 9, que se titula Ídolos del Alma. Yo quería parafrasear el título y cambiarlo para ¿cuál es la verdadera grandeza? Me gustaría discutir sobre este tema en la próxima media hora con nuestros invitados César y Edson, a quienes doy la bienvenida ahora, y les pido también que puedan aprovechar para mandar sus saludos. Buenas noches, Edson. Buenas noches, Moisés. Estamos contentos de estar aquí reunidos para estudiar las Sagradas Escrituras, y quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo Sandro Cora, que está escuchando en Sao Paulo, Brasil, y también quiero enviar un saludo para la familia Guamán Mendoza, a Carlos y a Nailú y a sus pequeños hijos que nos escuchan en la ciudad blanca de Arequipa. Un saludo para todos ellos y para todos nuestros oyentes. Buenas noches, César. Buenas noches, amigos oyentes. Estamos reunidos una vez más para estudiar un poco más acerca de la Biblia, especialmente sobre el tema de los ídolos que tiene nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Un abrazo, un saludo especial para mi amigo Heraldo Costa de Manaus. Ok. Bueno, vamos a contextualizar un poco nuestra discusión de esta noche. En las semanas pasadas hemos conversado sobre la historia de Jesús relatada en el Evangelio de Mateo. Y semana pasada nosotros habíamos hablado un poco sobre cómo la historia de Pedro a lo largo de su trayectoria, en su interacción con Jesús, cómo había servido de ejemplo también para nosotros, para depender de Cristo, y cómo Jesús había hecho grandes milagros, ¿no? Semana pasada terminamos justamente cuando nuestra discusión, después de comentar el episodio de que Cristo, él pidió que Pedro fuera a coger un pez, vino el pez y el primer pez que cogió había una moneda y él consiguió pagar el impuesto del templo. Y después de esta manifestación así extraordinaria, sobrenatural, encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, a los discípulos de repente plenamente convencidos de que Jesús ya era el Mesías, de que él tenía poder para sanar personas, tenía poder para multiplicar alimentos, tenía poder sobre la naturaleza, y al parecer ellos ya se imaginaban con un reino de Israel o un reino judío muy poderoso bajo el mando de Jesús. Y como cuando hay poder, siempre hay disputa de aquel poder. Entonces, si Jesús empezara a reinar como de manera poderosa, inmediatamente ellos se preguntaron, entonces, en ese nuevo reino, ¿quién será el más grande? ¿Quién será el más importante? ¿Quién será el mayor? Y Jesús les escucha discutiendo y les dice, vengan, ¿no? Llama a un niño y les presenta al niño y les dice, de cierto les digo que a menos que ustedes se conviertan y sean como estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como un niño es el mayor en el reino de los cielos, y aquel que recibe a un niño, entonces me recibe a mí también, ¿no? Jesús entonces de repente acaba con aquella discusión de grandeza, ¿no? de poderes, y trae a un niño tal vez simple, humilde, y lo presenta delante de ellos. Quiero coger este contexto para hacer nuestra primera pregunta de la noche. ¿En qué consiste la grandeza? Parece que Jesús está censurando aquí la grandeza en términos de autoridad, en términos de importancia, no sé, política, ¿no? Esa grandeza que podríamos decir, no sé, terrenal, es una cosa no deseada para Dios. Quiere decir, Dios no desea que nosotros nos tornemos grandes, famosos, poderosos. ¿Es eso lo que Jesús quiso decir, Edson? Hay que entender aquí, Moisés, que Jesús realmente está presentando el concepto de la verdadera grandeza. Actualmente pues se cree que las personas más grandes en el mundo
Son las personas que tienen más dinero, más fama, más poder. Sin embargo, para los parámetros divinos es todo lo contrario. La grandeza justamente es la humildad. Y aquí pone el ejemplo de los niños. Nosotros queremos saber qué tienen los niños para que sean grandes ante los ojos de Dios. Podemos sacar algunas lecciones de ellos. Por ejemplo, la sencillez con la que un niño vive, el amor desinteresado, el amor o el servicio desinteresado por los demás, la confianza hacia las demás personas, la obediencia y el deseo de perdonar justamente rápidamente. Un niño por naturaleza es sencillo. Ellos reconocen que tienen limitaciones y están siempre dispuestos a aprender, no tienen méritos, sino que existe un Dios y ellos reconocen como un Dios creador. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Salmo 152 dice: alabadle a Dios por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Otra característica que podemos encontrar es el amor desinteresado o el servicio desinteresado de un niño. Ellos muchas veces anteponen sus necesidades o son más sensibles a las necesidades de los demás y sin esperar nada a cambio, solo con el hecho de estar agradando a Dios con sus actos, simplemente ellos hacen una actividad, un servicio a los demás. Mateo 6:3 dice en la última parte que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, así que esa es una enseñanza para nosotros, hacer un servicio desinteresado. La confianza y la dependencia es otra característica de los niños. Ellos siempre están justamente dependiendo de alguien superior y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El salmista David dice lo siguiente: cuando veo los cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y es más, en Proverbios 24-25 dice: el que confía en Jehová será exaltado. Entonces ahí tenemos justamente otra característica. La confianza en Jehová nos hará ser grandes. Otra característica es justamente el perdonar rápidamente. Generalmente los niños no pasan mucho tiempo enojados entre ellos, rápidamente se contentan. Y es más, el que hizo el daño muchas veces es el que busca el perdón. Y en Mateo nos da justamente ese ejemplo de que si nosotros hemos sido ofendidos, no esperemos que la otra persona venga a nosotros, sino más bien nosotros tenemos que ir y solucionar el problema. Y otra característica, por mencionar alguna otra, es la obediencia. Los niños y nosotros como adultos también tenemos que ser obedientes. ¿Pero a qué o a quién debemos ser obedientes? Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, la verdadera grandeza aquí está justamente en cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios. Son algunas de las características que nos dejan los niños. César, eso tal vez parece un poco contradictorio con otra parte de la Biblia, cuando por ejemplo en 3 de Juan, en el versículo 2, encontramos a Juan hablando, ¿no? Diciendo: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Como diciendo, ¿no? O sea, que en todo te desarrolles, que en todo seas bueno, ¿no? Que alcances excelencia. Y de repente Jesús diciendo: no, lo que tienes que buscar es la humildad. ¿Debemos buscar la excelencia o debemos buscar la humildad? Yo creo que tenemos que buscar ambas cosas, pero las dos cosas no son cosas diferentes. Una es consecuencia de la otra. El éxito está basado en la humildad. Y Jesús lo ha mostrado de esa forma en su vida. Cuando damos una mirada a la Biblia, vemos pues los grandes hombres como Moisés, Elías, Eliseo, David, Daniel, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pues una característica común de ellos es pues su humildad. Ellos no llevaban ningún mérito en lo que hacían, en los hechos, en los milagros,
todo lo atribuían a Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos, después de que Jesús se fue al cielo, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en fin, también los vemos en un espíritu de humildad. Y gracias a esa humildad, ellos nunca se trataron de llevar el mérito de todas las hechos maravillosas. Jesús mismo ya es el ejemplo total, pues Jesús no se llevaba el mérito de nada de lo que él hacía. Él decía, todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre lo está mandando a hacer. De tal forma de que la grandeza es definida por la calidad interior que existe y no por la calidad exterior. Básicamente, cuando uno se humilla, entonces digamos que el éxito vendrá y será duradero, tanto en esta tierra como en el cielo. Ok, antes de continuar con nuestra discusión, vamos a enviar saludos a algunos de nuestros amigos. Saludos para Gregory Cruz, que nos escucha desde Arequipa. Él también nos ha mandado mensajes, nos ha escrito por Facebook. Entonces también animamos a nuestros amigos para que también nos manden sus mensajes, sus saludos a través de Facebook y otras redes sociales. También saludos para Thaís de Carvalho, que nos escucha desde Sao Paulo, y para Dali Martínez desde Estados Unidos. Muy bien, así como comentaron César y Edson, la humildad entonces no tendría que ser necesariamente contradictoria con la grandeza. Y ahora quería hablar en términos tal vez un poco más prácticos. La grandeza hoy en la tierra, ¿no? En nuestra sociedad se mide de maneras diferentes, no se mide en términos de humildad, ¿no? Por ejemplo, no tenemos así, ¿no? Para elegir el presidente, para elegir CEO de una empresa, para elegir, no sé, representante de alguna cosa o gerente de algún área de una empresa específica, no se evalúa la humildad, ¿no? No se dice, vamos a medir cuán humilde es la persona para colocarle en tal puesto. Se evalúan otras características, ¿no? Ya sea conocimiento, ya sea experiencia, ya sea riqueza. ¿Hay algún mal en buscar ese tipo de crecimiento, o sea, fuera del crecimiento espiritual, en buscar el crecimiento en conocimiento, en buscar el crecimiento en riqueza? Es contradictorio crecer en ese aspecto a crecer en la comunión con Dios. ¿Qué podría decirnos eso? Podría ser contradictorio, más bien, con la voluntad de Dios, si colocas a esos sueños, a esas metas, a esos objetivos en el lugar que Dios debe estar. Yo no estoy en contra de tener riquezas, de tener poder, de tener responsabilidades, porque Jesús mismo nos ha llamado a eso. En el libro de Eclesiastés 9:10 nos dice: lo que te venga para hacer, hazlo según tus fuerzas. Aquí nos habla de un trabajo esforzado, ¿no? Nosotros podemos tener éxito, podemos alcanzar ciertos logros. Sin embargo, Dios no nos ha llamado justamente a tener logros terrenales. Hay un versículo en la Biblia, en Mateo 6:19, donde dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Jesús hizo esta declaración justamente porque Él no quiere que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, ni esperemos justamente el reconocimiento o la grandeza de los hombres. Más aún, Jesús dijo esto en el versículo 21 del mismo capítulo 6: donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso quiere decir entonces que quien ocupe el centro de nuestra vida y donde pongamos nuestra mira y nuestra meta, no debe ser justamente reconocimientos o riquezas o cuestiones terrenales, sino más bien debemos buscar y anhelar el tesoro celestial. Hay algo interesante cuando se menciona la historia del joven rico. Jesús le presentó en una balanza
Él tenía que elegir entre su riqueza terrenal, su fama, su posición social, sus responsabilidades, su trabajo, y por el otro lado estaban los tesoros del cielo. Y ya sabemos que lamentablemente se inclinó por las posesiones terrenales. Aquí lo malo no está justamente en el dinero, sino en el amor al dinero, como también menciona la Biblia. Yo veo aquí un peligro, el peligro de recibir honores, de recibir fama, de recibir riqueza. Estas cosas podrían desviarnos justamente de nuestro verdadero objetivo. Y es interesante también que Ezequiel 28:5 también menciona esto. A causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Y entonces aquí tenemos algo que vamos a cuestionarnos. En ese camino de excelencia que puedes recorrer aquí en la tierra, vamos a caer en una trampa. Porque a medida que vamos a ir recorriendo este camino de la excelencia, pues vamos a exaltarnos, vamos a dejar de lado a Dios y finalmente nosotros mismos nos convertiremos en nuestros propios dioses. Así que pues realmente Dios es muy sabio y considera que para que nosotros seamos grandes aquí o en los cielos, tenemos que buscar ser humildes. Y esa humildad no necesariamente se ve. La humildad justamente es la humildad del carácter, la humildad del corazón, una entrega total hacia la voluntad de nuestro Dios. César. Bueno, para mí la grandeza también en la vida terrenal, todo parte del poder que se tiene. Y para tener ese poder, no debe ser un poder dado por otros, tiene que ser un poder que nace en uno mismo. Para uno tener conciencia de qué poder de hecho yo tengo que hacer un autoanálisis. Y en este autoanálisis tenemos que ver realmente quién somos, quién soy yo. Y si pensamos en términos de espacio, nosotros somos un punto en el universo. Y cada uno de nosotros individualmente es casi nada en el universo. Nosotros somos finitos, espacialmente hablando. Y en el tiempo, hablando de la dimensión del tiempo, pues las cosas son infinitas también. La distancia entre planetas se vive en años luz, pero nuestra edad se vive en años nada más. Y nuestro tiempo de vida también es muy corto. Nuestro conocimiento también es limitado. No, todo lo que nosotros entendemos es siempre parcial, nunca entendemos totalmente. Por más que queremos entender, no conseguimos entender. De tal forma que cuando uno se mira a sí mismo, pues realmente nos vemos diminutos, pequeños, pequeñísimos, hasta despreciables. Y este sentido de pequeñez realmente nos puede dar la grandeza que necesitamos. La grandeza de reconocer quiénes somos. La grandeza de reconocer que somos tímidos, la grandeza de reconocer que somos cobardes, la grandeza de reconocer que no tenemos capacidad, la grandeza de reconocer que no somos capaces de entender lo que sucede alrededor nuestro, la grandeza de reconocer que no nos conocemos ni a nosotros mismos, ni siquiera lo que sentimos no sabemos si es amor o si es pasión, no sabemos distinguir si tal persona nos gusta o realmente estamos interesados en ella. Entonces ni nosotros mismos nos conocemos. Por tanto, la grandeza, antes de haber una grandeza sustentable y no dada por los otros ni por las cosas, necesita uno reconocer la situación en la cual está, y ahí comienza a aparecer la grandeza de perdonar a aquellos que te han herido. Eso no lo hace cualquiera aún. Solamente aquel que de hecho se conoce interiormente que no merece perdón, ese sí tiene capacidad de perdonar. Entonces yo creo que podemos ser perfectamente exitosos en esta vida, en nuestras empresas, en nuestros estudios, en la medida que reconozcamos nuestras limitaciones y nuestra pequeñez. Ok, antes de continuar con nuestra discusión, que yo quiero ir a una parte un poquito más controversa tal vez.
Vamos a enviar saludos para algunos otros amigos. Queremos mandar un grande abrazo para Medardo Hernández, que nos escucha desde Virginia, Liria Santos desde Sao Paulo, Aline y Rafael, que también nos escuchan desde Sao Paulo. Muy bien. Después que el joven rico se presentó delante de Jesús y Jesús lo despachó prácticamente diciendo, no, mira, si tú no estás dispuesto a abrir, ¿no? Abrir una excepción y dejar tu riqueza de lado, si tú no estás dispuesto a colocar a Dios en primer lugar, de nada sirve todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Y los comentarios que tanto Edson cuanto César hicieron hasta ahora están en la misma línea de no es cuánto te esfuerzas para conseguir alguna cosa o alguna posición, dinero, estatus en este momento, en este mundo, más si tú colocas o no colocas a Dios en primer lugar, es lo que hace trascendencia. Y luego que Jesús despidió al joven rico, ese fue, y los discípulos de repente se acercaron a Jesús y Pedro le preguntó, ¿no? Le dice, ¿y nosotros? Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿no? ¿Qué nosotros vamos a recibir? ¿Qué hay para nosotros? ¿No? Y Jesús le dice, les aseguro que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, habrá 12 tronos, ¿no? Para que ustedes juzguen a las 12 tribus de Israel. Y dándoles, pues, diciendo, ¿no? Va a haber una recompensa que hoy no da para medirse, ¿no? Y de inmediato él cuenta una parábola, que es la parábola de los trabajadores, ¿no? Que dice que hay unos trabajadores que en la mañana fueron llamados, ¿no? El dueño del terreno, el dueño de la cosecha va y les dice, le voy a pagar un día de trabajo. Y como está de mañana, ellos están esperando que alguien los contrate, ellos van y trabajan felices. Durante el día, este dueño del terreno, él va en otras 2 ocasiones por lo menos, y en diferentes horarios llama a otras personas más, diciendo, ven, trabaja para mí que te voy a pagar un salario. Y tanto a mediodía cuanto a la tarde, y al final del día, les da el mismo salario a todos, ¿no? Y los que vinieron más temprano se quejan y le dicen, pero, ¿qué está pasando aquí? Es una injusticia porque a ellos que han venido y han trabajado menos, les estás pagando igual que a nosotros. Y desde un punto de vista, no sé, laboral, estricto, de nuestros días, parecería así injusto, ¿no? Decir, ¿cómo así? Una persona que hace la misma función, trabajando más horas, gana igual que una persona que hace la misma función en mucho menos horas, ¿no? Exactamente el mismo trabajo. Más Jesús le dice, no, lo que yo he combinado con cada uno de ustedes es pagar un salario del día, y a todos se les ha pagado lo que se ha combinado. Entonces yo quería preguntar a ustedes, Edson y César. Quería comenzar con César. Seguir a Dios, poner a Dios en primer lugar, ¿qué recompensa nos trae? ¿Esa recompensa que trae es una recompensa que nosotros podemos disfrutar ya en esta vida? ¿O tal vez morir y resucitar y después ya recién disfrutarlo? No, la recompensa que hay por aceptar y seguir a Cristo, por la humildad, es aquí y ahora. Hay muchas cosas que nosotros podríamos ya resolver en nuestra vida si tan solamente orásemos al Señor. Hay cosas así que uno no sabe cómo resolverlas. Uno por experiencia he pasado por ciertas dificultades y uno no sabe pues cuál es la solución, pero uno ora y ahí después aparece la respuesta, o sea, lo que se tiene que hacer. Y esto aquí se revela pues como una de las mejores cosas para ser hecho. Entonces en la vida siempre vamos a tener lugares, puntos donde el callejón se cierra y no parece que hay salida. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de trabajo, y uno piensa que ya se llegó al fin. Jamás deberíamos pensar así, porque toda vez que uno ora al Señor, pide al Señor ayuda, el Señor siempre nos va a escuchar. Por lo tanto, siempre tendremos soluciones para cualquier dilema que tengamos en la vida. Y eso no es una teología, una doctrina, eso es una realidad que pasa toda hora con nosotros. Entonces, ¿cuántas veces
me he defrontado con situaciones adversas, pero Dios me ha dado la victoria. Uno ora, pide la ayuda porque uno llegó a un punto donde no consigue resolver, y ahí conseguimos resolverlo en un día, en 2 días, en poco tiempo todavía son las respuestas. Entonces yo creo que lo que estoy diciendo no debe ser extraño a aquellos que caminan y les gusta, tienen una vida de oración. Entonces los beneficios son ahora, y así también deberíamos, estos beneficios se van a prolongar hasta en la eternidad. Eso, ¿podrías complementar tú de alguna manera? Nosotros recibimos realmente la recompensa en esta vida y si existe alguna otra recompensa después de esta vida. Claro que ya podemos ir recibiendo las recompensas de nuestra fidelidad a Dios aquí en la tierra, y esas recompensas se reflejan en nuestro carácter. Nuestro carácter cada vez va a ir siendo transformado por el Espíritu Santo, y nosotros empezaremos a experimentar aquí en la tierra la paz que Dios quiere que tengamos. El salmista David, en el libro de Salmos 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más lo busquemos, su paz inundará nuestra vida. Y no solamente nosotros dormiremos y descansaremos en paz, sino también las personas a las cuales nos relacionemos, también ellos notarán que el cielo ya se puede vivir aquí en la tierra. Y aunque nosotros no debemos esperar una recompensa terrenal, Jesús dijo: tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Sin embargo, nuestra vida se irá transformando cada día, porque hemos decidido seguir las normas y los principios que el cielo nos ha puesto aquí en la tierra. Así que es una invitación. Finalmente, el objetivo de la lección, la verdadera grandeza, es una vida transformada por Jesús. Es el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Nuestros caracteres serán los caracteres de Cristo en la medida que pongamos a Cristo en primer lugar y nos deshagamos de otros dioses y le demos a Dios el lugar que le corresponde. Quería terminar este programa de hoy citando 2 textos. El primero, que se encuentra también en el mismo libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús hablándonos a nosotros, a sus discípulos, instruyendo que lo más importante es buscar a Dios en primer lugar, y todo lo demás que nosotros soñamos, queremos, que nos proponemos, que nos esforzamos, será añadido. Y por último quería citar un profeta del Antiguo Testamento, Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nuevamente vemos el mismo principio siendo repetido a lo largo de toda la Biblia. Si nosotros somos humildes, y aquí habla de una humildad que es humildad delante de Dios, que es reconocer a Dios como como Dios, ¿no? Colocarle a Dios en primer lugar, darle el lugar que le corresponde, y en consecuencia todas las otras cosas serán un bonus en nuestra vida, serán alegría, serán bendición, y no solamente en esta vida, más también en la vida eterna que vendrá después. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga a todos.